el día de hoy, 2 de enero del 2023, yo les mencioné de que nosotros fuimos electos en una asamblea para que fuésemos nombrados como autoridad municipal, pero también he comentado de que recuperando un poco de la historia de la comunidad, hace más de 50 años que se reconoció de manera oficial como comunidad constituida oficialmente en el estado de Oaxaca hace más de 50 años, y lo que comentan algunos compañeros que narran la historia oral es de que mi papá fue el primer representante de la comunidad, y después de 50 años por primera vez pues yo soy la primera mujer que va a estar como agente municipal enfrente, y pues no es tan fácil porque vemos pues que aún predomina muchísimo el machismo. Hay situaciones que tenemos que ir construyendo, la equidad de género, tenemos que ir educando desde la familia, que pues nuestros hijos y nuestras hijas pues tienen los mismos derechos y que tenemos las mismas capacidades, a lo mejor no en fuerza que tenemos que aplicar para pues arar la tierra o alzar cosas pesadas o hacer construcciones, pero en capacidades tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades, las mismas obligaciones, y considero que es un reto que tenemos que enfrentar. Y pues yo agradezco mucho al pueblo de Buenavista, Santa María Yosoyua, que nos han dado su voto de confianza, y pues vamos a caminar con ellos, o sea que vamos a poner de nuestra parte y vamos a lograr nuestros objetivos, siempre y cuando pues esté acompañado el apoyo de la comunidad con su tequio, con su guesa, porque eso ha sido una base fundamental que se ha alcanzado el desarrollo de Buenavista Yosoyua, porque anteriormente no había carretera, no había electricidad, no había escuelas, no había agua potable, no había clínica, o sea que ha sido luchas muy importantes para que alcancemos pues un avance importante. Y también quiero reconocer también el apoyo de los migrantes, porque a pesar de que yo no he estado como autoridad municipal aquí en Buenavista, pero se tiene la información que muchos migrantes en Estados Unidos principalmente, ellos han apoyado con la comunidad, aunque no vivan en la comunidad, pero han apoyado para que pueda desarrollar esta comunidad.
Pues vamos a dar inicio con nuestro programa. Con motivo de realizar el cambio total de la autoridad municipal de la comunidad de Buenavista, Santa María de Yosoyúa, distrito de Tlayaco, estado de Oaxaca, del año 2023. Como número 6, transmisión de poderes en la autoridad municipal saliente y entrantes 2022-2023. A quien pido al público presente, vamos a brindarle un cordial y caluroso aplauso enorme a la autoridad saliente, año 2022, ya que con mucho esfuerzo fungieron este cargo durante un año. Pues vengan los aplausos, público presente. Así también, para la autoridad entrante, este año 2023, que fungirá con mucha responsabilidad y audaz para poder conllevar los trabajos durante este año. Fuertes los aplausos. Vamos a pedirle a las autoridades salientes y autoridades entrantes que pongan atención para poder dar inicio a esta transmisión de poderes. Autoridades entrantes, atención, paso redoblado. Firmes, paso redoblado, ya. Alto, ya. Autoridades salientes, atención. Firmes, ya. Paso redoblado, ya. Alto, ya. Vamos a pedir al público presente nuevamente esos aplausos a las autoridades salientes y autoridades entrantes. Les pedimos a ambas autoridades salientes y entrantes que hagan la transmisión de poderes. Fuertes los aplausos, público presente. Están dándole las instrucciones, las palabras sabias de experiencia de estas autoridades salientes 2022. Fuertes los aplausos. Y es así como ellos dejan la relación de mando para
dirigírselos a las autoridades de este año 2023, deseándole los mejores éxitos para este año 2023. Aplauso público presente. Considero que el bastón de manto anteriormente era algo muy simbólico y hasta algo sagrado, porque o sea que el cargo que cada uno de nosotros vamos a sostener es un cargo que representa, que mandata la asamblea a través del bastón de manto y que tiene que ver con, ese bastón de manto representa responsabilidad, compromiso, es el poder del pueblo que nos mandata, que nosotros tenemos que trabajar y rendir cuentas al pueblo de los recursos, de los bienes que hay para resguardarlo y pues trabajar en transparencia, porque eso en el pasado pues así era. Nuestros abuelos y nuestros padres pues tenían que ser muy disciplinados en cuanto al manejo de recursos, en cuanto a cuidado de los territorios, o sea que es una tradición milenaria muy importante que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en este caso los pueblos mixtecos, pues tenemos que preservar.
enero del año 2023 ante esta Casa Blanca de todos y de todas. Hoy una mujer le toca llevar el rumbo de esta comunidad. Es un orgullo que tanto las mujeres como los hombres valemos lo mismo. Hoy la ciudadana, la maestra Soledad Ortiz Vázquez, en coordinación con su cabildo municipal, a partir de esta toma de bastón de mando, es un compromiso, es una responsabilidad. Esto muestra respeto, colaboración, trabajo y metas a alcanzar. Todos y todas tenemos que ayudarla y ayudarlos para que salga la comunidad adelante. No hay que dejar solo ni sola, porque sin nosotros no se puede avanzar. Es importante la unidad, es importante el tequio, la cooperación de todos para salir adelante. Y hoy, a partir de la presencia de todos nosotros quienes conformamos el honorable ayuntamiento, pues le damos la bienvenida a la maestra Soledad Ortiz Vázquez, suplente, regidores, comandante, así como los auxiliares. Son bienvenidos todos a este pueblo. Entonces, enhorabuena, señora agente municipal de esta comunidad, que es tan bella nuestra comunidad y no la cambiamos por nada del mundo.